Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacito.com. Hoy comenzamos un nuevo curso. Aprovechamos que salió ayer la versión de Pixelmator 2.2 y comenzamos un curso sobre Pixelmator. Los que lleváis tiempo siguiéndome realmente sabréis que ya he hecho tutoriales sobre Pixelmator, pero siempre se han quedado en la parte más básica, es decir, el uso de la aplicación de un modo muy sencillo. En este caso vamos a hacer un curso bastante completo sobre Pixelmator 2.2. Vamos a tratar desde la parte más básica hasta la parte más avanzada. Pero en lugar de comenzar en este primer videotutorial con la parte más básica, vamos a empezar con las novedades de Pixelmator 2.1 y de 2.2. Porque digamos que en estas dos últimas versiones han introducido novedades muy interesantes sobre esta aplicación. Bien, Pixelmator es una aplicación de retoque gráfico. Es una aplicación del estilo de Photoshop. No quiero que penséis que es una aplicación realizada para sustituir Photoshop en el trabajo profesional. Es una aplicación realmente creada para sustituir Photoshop en el trabajo personal y un trabajo un poco más a modo usuario que Photoshop. Photoshop, como sabéis, se puede bajar, conseguir de múltiples maneras y es una aplicación tremendamente interesante. Personalmente creo que es una aplicación que ahora con la nueva opción de Photoshop CC puede estar con un precio un poco más ajustado, pero hasta ahora era una aplicación muy cara. Entonces esa aplicación se reservaba exclusivamente para profesionales generalmente. Además de que los profesionales eran los que sacaban mayor partido de esa aplicación. Y aún así, yo de los profesionales que conozco que utilizan Photoshop, pues no creo que ninguno de los que yo conozco saque más de un 50% de las posibilidades que tiene Photoshop. Entonces Pixelmator digamos que es la alternativa para usuarios Mac en este caso, a Photoshop para usuarios como yo que, pues por ejemplo, que necesitan realizar determinados retoques, pues algún anuncio, algún cartel, alguna tontería, pero que realmente no me compensa el pagar un Photoshop para realizarlas. Es una aplicación que a pesar de no tener la potencia de Photoshop, es muy potente. Entonces vamos a poder realizar prácticamente cualquier cosa con Pixelmator. Lógicamente, con aplicaciones tipo Photoshop, pues vas a tener las cosas más fáciles e incluso vas a tener más posibilidades. Pero bien, vamos a dejarnos de rollo y directamente vamos a abrir Pixelmator 2.2. Bien, y si os fijáis en este caso nos sale el selector de archivos. En este caso nos muestra los últimos archivos que hemos abierto con Pixelmator, tanto en nuestro iCloud como en nuestro Mac. En principio no me interesa esto. Le damos a cancelar y vamos a abrir esta imagen con Pixelmator directamente para que veáis una de las novedades de Pixelmator 2.1 en ese momento. Bien, esto es un fondo de pantalla con determinados colores. Y una de las novedades que tiene Pixelmator, bueno, os fijaréis también que esta versión 2.2 está totalmente traducida al castellano, lo cual es una ventaja, ya sepas inglés o no, pero siempre es más cómodo verlo en nuestro idioma nativo. Una de las novedades de Pixelmator 2.1 cuando salió es esta prueba suave con perfil. Esta opción nos va a permitir seleccionar un perfil de color para poder visualizar en nuestra pantalla, porque como sabréis, cuando nosotros vemos una imagen en la pantalla y cuando la imprimimos, son cosas distintas. No vamos a meternos ahora con cómo funcionan los perfiles de colores y demás, pero que sepáis que mediante esta herramienta vamos a poder cambiar el perfil de color. Por ejemplo, el CMYK. Lo cambiamos y os fijáis son colores un poco más apagados. Yo podría realizar cualquier tipo de ajuste sobre estos colores ahora mismo y seguiría esta opción de prueba suave con CMYK genérico. Es decir, yo ahora, por ejemplo, me voy a uno de los efectos y vamos a seleccionar un efecto de ajuste de color, por ejemplo, este de brillo. Vale, ya os estoy adelantando una de las novedades también, pero bueno. Yo ajustaría el brillo y siempre me ajustaría el brillo sobre este perfil de CMYK. De ese modo yo imprimiría esta imagen y directamente se imprimiría de esta manera. Si nuestra impresora trabaja con CMYK, lógicamente. Esto es una opción un poco más avanzada para gente que controla un poquito más, pero realmente para que veáis que sí nos dan posibilidades un poquito más profesionales también Pixelmator. Bien, la segunda novedad que vamos a ver, en este caso seguimos con la versión 2.1, la vamos a ver con esta fotografía. Vamos a abrirla de nuevo con Pixelmator. Tenemos esta fotografía con globos aerostáticos. Y la herramienta que vamos a ver es la herramienta corrección. Esa herramienta corrector o corrección la tenemos aquí. Es esta tirita que tenemos aquí. Hacemos clic en ella y yo ahora puedo cubrir una imagen. En este caso puedo seleccionar el tamaño de pincel que yo quiera. Podríamos seleccionar cualquiera de los pinceles. A mí en principio me interesa ese, que sea un pincel duro. Y lo que voy a hacer va a ser hacer clic
encima de esa zona. Directamente, si os fijáis, he arrastrado un poquito, pero ni siquiera haría falta. Con este pincel duro, sencillamente hago clic y ya me desaparecería esa zona. Si yo lo hago en una zona un poquito más ancha, un poquito más amplia, tengo que tener un poquito más de cuidado de cubrir todas esas zonas. Vale, de ese modo lo que hace es utilizar las imágenes que tiene en el fondo, es decir, alrededor de esa imagen, para hacer desaparecer esa imagen. Como veis, no siempre es perfecto, digamos, pero bueno, podremos recorregirlo de nuevo. Hay determinadas imágenes que quedan mejor y determinadas que quedan peor. Un cielo, pues probablemente no sea la mejor opción para esta herramienta, pero por ejemplo, pues determinados objetos que no tengan directamente el cielo detrás, porque el cielo al ser una imagen continua y además en este caso al tener un degradado de color por aquí abajo, pues tampoco se ve del todo bien. Vamos a darle a deshacer y vamos a ver otra opción de esta herramienta corrector. Bien, yo como veis lo puedo pintar directamente. Me desaparece esa imagen sin problema. Sin embargo, también puedo utilizar las herramientas de selección. Yo ahora, por ejemplo, voy a seleccionar pues con el marco elíptico. Selecciono esta imagen. La muevo un poquito para dejarlo seleccionado todo el globo. Ahora le doy al modo de combinar y selecciono esta también. Y podríamos seleccionar cualquier otra herramienta de selección, o por ejemplo el lazo poligonal, o cualquier tipo de herramienta de selección. Yo ahora mismo tengo estas selecciones hechas y me voy a la herramienta de corrector y aquí, en este menú de configuración, me permite corregir toda la selección. Si le doy a corregir selección, directamente me corrige todas esas zonas. Lo que os decía, en este caso, al tener determinadas zonas con degradado y demás, no nos queda del todo bien. Pero realmente es una herramienta muy útil. Digamos que sería una herramienta un poco automatizar lo que es el tampón de clonar. Bien, otra de las novedades importantes en Pixelmator 2.1 es el navegador de efectos. Ya os lo he adelantado un poco porque ya lo he utilizado, pero podríamos ver un panel de efectos. Ese panel de efectos podemos acceder desde el menú visualización y mostrar efectos, o bien con el atajo de teclado Command 3. Directamente tenemos este explorador de efectos. Dentro de este explorador de efectos tenemos varias categorías. Dentro de ese desplegable tenemos todos los efectos, nos los va a mostrar todos y vamos a poder navegar por ellos, o bien cualquiera de estas categorías. También tenemos una categoría de favoritos, que son los que vamos utilizando. En principio, si os fijáis, tenemos una previsualización del efecto, aunque no es una previsualización en base a la imagen que nosotros tenemos en nuestro canvas. Es una previsualización con imágenes ya predefinidas. Por ejemplo, vamos a seleccionar este efecto de vintage. Si os fijáis, nos crea ese efecto de vintage. En este caso se nota un poquito el cambio de tonalidad y es el que me interesa en este caso. Voy a seleccionar este efecto y lo que hago es arrastrarlo encima de la imagen. Puedo arrastrarlo tanto encima de la imagen como encima de la capa. Yo puedo aplicarlo sobre una sola capa. En este caso voy a aplicarlo sobre la imagen porque solo es una capa. Bien, directamente me da otras opciones. Es decir, alguno de los efectos tiene determinadas opciones más. Entonces, dentro de estas opciones voy a seleccionar el que yo quiera. Por ejemplo, este de orquídea. O bien, por ejemplo, este de iris yo creo que puede quedar bien. Bien, y dentro del efecto podemos aplicarle mayor o menor saturación. Vamos a dejarlo así. Y también nos permite viñetear ese efecto. Vale, como veis, realmente es muy sencillo de aplicar los efectos y además que tenemos muchos efectos realmente. Tenemos bastantes efectos aplicables a un solo clic, como veis. Solo tenemos que hacer clic y arrastrar a la capa o a la imagen que nosotros queramos. Bien, otra de las novedades que nos trajo Pixelmator 2.1 es el efecto vintage. Bien, este efecto vintage desde esa versión 2.1, como acabamos de ver, lo podríamos aplicar desde el explorador de efectos. Me voy a ir a mis efectos favoritos y dentro de ellos tenemos el efecto vintage. Directamente lo arrastro y aquí, como ya vimos en la imagen anterior, vamos a poder aplicar diversos tipos de vintage, diversos estilos vintage, para que nuestra imagen quede a nuestro gusto. Por ejemplo, a mí de vintage me gusta este tipo de imagen. Podemos definir la saturación, como ya vimos, saturar un poquito más la imagen. A mí personalmente me gustan bastante las imágenes saturadas, sobre todo las imágenes estilo vintage. Y después podríamos aplicar una viñeta para hacer aún más ese efecto vintage. Vale, lo vamos a dejar, vamos a ponerlo a tope, no, pero así. Bien, le daríamos a aceptar y quedaría ese efecto aplicado. Bien, ahora vamos a ver otra de las novedades de Pixelmator 2.1, que es la alineación de las imágenes.
Yo tengo esta esfera, por ejemplo. Puedo situarla donde yo quiera, pero si os fijáis, cuando me acerco al centro de mi imagen, me marca el centro, en este caso centro vertical, y aquí abajo me va a marcar el centro horizontal. Con estas guías ahora mismo me indica que mi imagen está en el centro absoluto, aunque no lo parezca, por ser una esfera, si os fijáis la imagen tiene más hacia este lado porque tiene la sombra. Es decir, entonces yo ahora mismo estaría situando la imagen superior en el centro del documento y directamente también en su propio centro. Pues yo podría situarla, por ejemplo, si la arrastro hacia abajo, la alineo, por ejemplo, con la parte de arriba, con el centro horizontal y con el centro vertical. Vale, esta alineación la podemos utilizar de este modo y además también tenemos más opciones. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser duplicar esta capa. Pulso la tecla opción, duplico esta capa y la voy a situar aquí. Si os fijáis, ahora mismo estoy alineando las dos imágenes, están horizontalmente en la misma posición. Si yo arrastro un poco hacia aquí, me va a decir que ya he llegado al límite de esa imagen, es decir, estoy pegando imagen contra imagen. A mí no me interesa crear un poquito de separación, en este caso aquí. Las mantengo alineadas horizontalmente y las separo un poquito. Vale, voy a hacer lo mismo con esta imagen, la duplico y la voy a colocar aquí. Vale, la coloco aquí y en el momento que yo acerco esta imagen, si os fijáis, nos sale una regla que nos dice que hay 86 píxeles entre la tercera imagen y la segunda y que esa distancia corresponde con la distancia que hay entre la primera y la segunda. Así, de ese modo estaríamos alineando esas tres imágenes también. Vale, yo ahora puedo duplicar exactamente igual esta imagen y la vamos a poner aquí. La alineamos verticalmente. Hacemos exactamente lo mismo con esta, lo duplicamos y la ponemos aquí. Si os fijáis, en este caso no nos marca esa distancia porque solo tenemos dos imágenes en esa horizontal. Si yo ahora la duplico y hago lo mismo, sí me va a indicar exactamente eso, que hay 86 píxeles entre las dos imágenes. Voy a hacer lo mismo y la selecciono para abajo, por ejemplo. Si os fijáis, ahora ya me dice cuánta distancia hay entre la fila de arriba, la fila del medio y la fila de abajo. Así podríamos crear imágenes alineadas perfectamente. Vale. Bien, ya hemos acabado con las novedades más importantes de la Pixelmator 2.1 y vamos a ver las de las 2.2. Tenemos una opción muy interesante que es una mezcla, digamos, entre el pincel y la varita mágica. Es una herramienta de selección. Esta herramienta de selección nos va a permitir seleccionar determinadas zonas de la imagen teniendo en cuenta los colores y los píxeles de la propia imagen. Muy similar a la varita mágica, en este caso vamos a utilizar la varita mágica para que lo veáis. Yo hago clic y arrastro y selecciono esa zona de la imagen. Bien. Está muy bien, funciona bastante bien. Vamos a deshacer y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar esta herramienta de pintar selección. Funciona como un pincel o un lápiz. Voy a coger un diámetro de pincel aquí arriba y voy a hacer clic en esta zona roja. Directamente he hecho clic, no me ha hecho falta absolutamente nada más y ya me ha seleccionado toda esta zona roja. Hay zonas que no las ha cogido y hay zonas que se ha pasado. Entonces yo directamente ahora voy a poder utilizar los modos de selección, voy a eliminar y voy a cambiar el diámetro de ese pincel. Voy a hacer clic en esta zona de sombra y lo que voy a hacer va a ser pintar la zona que no me interesa que coja. Bien. Y aquí voy a hacer lo contrario. Voy a coger la opción de añadir selección, de ampliar selección y voy a pintar esta zona. Si os fijáis, a medida que pintamos ya nos va seleccionando él directamente. En el momento que nosotros soltamos el pincel ya deja esa selección creada. Entonces yo ahora voy a cortar, por ejemplo, para que veáis, nos ha cortado toda esa sección. Lógicamente puede ser más preciso porque en este caso no precisa esta sombra ni demás, pero es una herramienta muy interesante. Lo voy a utilizar, pues, por ejemplo, con esta zona verde. Directamente con un solo clic ya me ha seleccionado toda la zona y solo tendría que ajustar determinadas opciones. Es una herramienta, para mí, muy parecida a la varita mágica, pero con alguna funcionalidad más. Digamos que está combinando un poquito la varita mágica con la opción aquella de máscara, que lo recordar en Photoshop, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Entrábamos en modo de máscara rápida y hacíamos esa selección con un pincel. Aquí funciona de un modo parecido. Aquí, como son colores muy claros y muy distintos unos de otros, pues funciona lógicamente muy bien. En imágenes un poco más complicadas, vamos a poner por ejemplo la del globo, pues directamente no va a funcionar tan bien, y menos pues
con tantos colores, con el cielo en el medio y demás. Pero podría seleccionar, hago clic, en este caso me coge todo el globo y voy a coger la cesta, por ejemplo, también. Vale, si os fijáis, en el momento que me paso ya directamente no hay marcha atrás. Con lo cual le doy a deshacer esa opción, ampliamos y selecciono, por ejemplo, la cesta solo. La cesta y aquí. Bien, ahora lo que tendría que hacer, lógicamente, sería restar esa selección. Vale, directamente le doy, resto esa selección, le doy, resto esa selección. Y aquí restaría la selección. Vale, como veis son opciones que siempre nos pueden ayudar, pero casi siempre requieren un poquito más de trabajo. Bien, lógicamente en una zona como esta, si yo selecciono y selecciono la zona blanca, lógicamente me la va a seleccionar inmediatamente. Es decir, no va a tener ningún tipo de problema en seleccionarla. La eliminaría y directamente me quedaría esa imagen sin fondo. Otra novedad de Pixelmator 2.2 son las formas. Siempre hemos tenido esta herramienta de formas que nos va a permitir añadir forma rectangular, rectangular redondeada, elíptica, triángulos, forma poligonal y forma de líneas. Directamente con seleccionar cualquiera de ellas, directamente lo que hago es dibujarlas. Hago clic y arrastro y me dibujo esas formas, digamos. Pero la novedad realmente es la opción que tenemos aquí abajo de forma personalizada. Hago clic en ella y me sale un nuevo panel que me va a permitir añadir determinadas formas, pues por ejemplo, en este caso, una rueda, por ejemplo. Tenemos aquí, vamos a pulsar mayúscula para dejarla bien. O bien, por ejemplo, una lupa. Vamos a apuntar una lupa. Entonces, de este modo vamos a poder trabajar con formas, digamos que un poco distintas, más personalizadas, de un modo muy sencillo. Además, también tenemos un modo para cuando queremos trabajar con este tipo de formas. Digamos que le llaman el modo Vectormator, una cosa así, es una cosa extraña. Si nosotros pulsamos Command, mayúsculas y V, directamente pasamos al modo Vectormator que le llaman. Directamente solo se nos muestran los paneles que tienen que ver con las formas. Si no tuviéramos activada este panel de formas, pues también nos lo mostraría. También nos muestra este panel de ajuste de formas. Para poder modificar, pues podemos modificar el trazo, por ejemplo un gradiente en vez del trazo de línea. Si queremos un relleno, en este caso de color, si queremos pues un estilo de línea, como a nosotros nos apetezca. De ese modo vamos a poder configurar estas formas. No es una herramienta de trabajo vectorial, pero sí es una herramienta que nos va a permitir trabajar cómodamente. Si yo quiero volver otra vez al modo normal, pulso de nuevo Command, mayúsculas, V y salgo de ese modo Vectormator. Bien, una última cosa con las formas. En este caso el cPanel de formas, además de indicarnos las formas que ya tenemos, que tienen disponibles, nos permite crear nuevas formas. Bueno, crear nuevas formas. Duplicar formas y hacerlas a nuestro estilo. Por ejemplo, vamos a añadir una de estas formas, da igual, la del fantasma. Si yo selecciono el fantasma, directamente se me activan ya los ajustes de forma. De ese modo yo puedo aplicar esos ajustes de forma incluso antes de poder aplicar el fantasma. Por ejemplo, puedo poner un relleno de color, lo vamos a poner un color blanco. La anchura le voy a poner un poquito menos de trazo y el trazo interior, por ejemplo. Y dejamos la sombra y ponemos una sombra interna también. Vale, entonces yo ahora mismo arrastro este fantasma y lo tengo aquí. En principio me sale en pequeño, lo voy a arrastrar y lo voy a dejar en grande. Vale, yo ahora con este fantasma voy a guardar esta configuración de fantasma. Selecciono este botón de configuración dentro del panel de formas y le doy a añadir forma. De ese modo, en principio estos dos iconos son iguales. Vamos a probar. Elimino esta forma y voy a seleccionar esta de nuevo. La primera la arrastro y tengo el fantasmita como me lo puso la primera vez. Arrastro esta forma y tengo el fantasma como lo dejé la segunda vez. En principio está bien, pero tiene sus fallos, porque por ejemplo, ese ajuste de trazo y de forma, ese ajuste de color que hemos puesto de relleno, me lo va a aplicar a todo lo que yo añada desde ese momento. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta al momento de arrastrar, pero bueno, no hay mayor problema que desactivar ese relleno o cambiarlo. Pero lo que sí que nos va a guardar es esa configuración de forma, esa configuración de trazo. Por ejemplo, vamos a dar trazo gradiente. Vale. Yo ahora selecciono la forma, le doy a guardarla, es decir, añadir forma. Y si os fijáis ya la forma me cambia, ya me indica que es una forma que no tiene color interior, es decir, que no tiene relleno. Sin embargo, esta sí lo tiene. Vamos a eliminar esta. Arrastro esta. Si os fijáis me lo pone en pequeño, me marca
el trazo, como en principio no tiene relleno, pero el trazo es bastante ancho, me lo deja ahí. Es como si estuviera rellena de ese trazo. Si yo arrastro la otra, me lo va a configurar como lo tenía, digamos. Bien, además, en este botón de configuración tenemos una opción de importar forma. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seleccionar cualquiera de las formas que tengamos, le hago clic y la arrastro fuera de la interfaz de Pixelmator y directamente lo que hago es exportar esa forma. De ese modo, si yo quisiera, vamos a eliminar por ejemplo esta. Si yo ahora quisiera importar esta forma, pues le daría al botón de configuración, le daría importar forma y dentro de mi escritorio, que es donde está, selecciono esa forma. Le doy a abrir y directamente ya tengo esa forma creada. Bien, y además de todas las opciones que hemos visto, también tenemos más opciones con estas formas, es decir, más opciones de personalización. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta forma de carpeta. En principio la tenemos sin relleno. Vamos a ponerle un relleno de color, pero este, por ejemplo. Vale, le vamos a sacar el trazo, o no, vamos a dejar el trazo, pero vamos a ponerle más estrechito. Así. Vamos a situarla en el centro. Y lo que voy a hacer ahora es añadir otro trazo. Es decir, vamos a utilizar esta figura como una máscara. Vamos a poner, por ejemplo, esta figura. Selecciono esta figura y, si os fijáis, tengo un modo de selección. Este modo de selección me va a permitir seleccionar el normal, que sería añadir otra figura, el añadir esa figura a la que ya tengo, o el restar la figura a la figura que ya tengo. De ese modo yo arrastro esta figura dentro de esta carpeta y directamente me recorta el espacio de esa figura dentro de esa carpeta. Entonces eso nos va a permitir crear formas muy personalizadas. De cualquier modo yo podría editar este modo y cambiarlo, por ejemplo, al modo de añadir. Si le doy a agregar a forma, ahora puedo arrastrar esa forma y si os fijáis me queda añadida, por ejemplo. Entonces así vamos a poder combinar de múltiples maneras determinadas formas. Además, si nosotros tenemos seleccionado una forma o creado una forma y abrimos el panel de degradados, en este caso lo tenemos aquí, y hacemos clic en cualquiera de los degradados, ya sean los que vienen por defecto como los que personalizamos nosotros, pues directamente se van a aplicar a esas figuras. En principio lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta figura, voy a cambiar el tipo de modo y la voy a mover hacia arriba. Vale, además de aplicar esos gradientes, nosotros vamos a poder configurar esos gradientes con este controlador que tenemos aquí. Lo desplazamos y si os fijáis funciona del mismo modo que funciona la herramienta de degradado. Es decir, puedo degradar del modo que yo quiera, incluso usar los modificadores para ajustarla mejor. Bien, ahora vamos a ver la novedad, digamos que estrella de Pixelmator 2.2. Esta novedad es la de convertir texto en formas. De ese modo yo voy a crear un texto, pulso la letra T para acceder a la herramienta texto, voy a seleccionar una fuente. Se puede hacer con cualquiera, pero bueno, hay algunas que quedan mejor, lógicamente. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, la Rockwell Extra Bold. Hacemos clic y en vez de este texto, pues vamos a poner... Vale. Lo ampliamos para que nos quepa bien y lo dejamos ahí centrado. Bien. Y ahora selecciono todo este texto haciendo doble clic y me voy a capa y convertir en forma. Si os fijáis tenemos la opción de convertir en píxeles, que ya la teníamos, que nos permite convertir esa parte en una imagen, y tenemos la opción de convertir en forma. De ese modo ahora mismo es una sola forma, pero si yo hago clic en una de las letras, directamente se me muestra que es una forma independiente. La puedo separar. Si yo vuelvo a hacer doble clic, directamente me salen las opciones de modificación. Esas opciones de modificación, digamos que son un trabajo un poco más vectorial, nos van a permitir, si os fijáis, tenemos estos puntitos que nos van a permitir definir qué zonas se van a modificar y qué zonas van a quedar fijas. Voy a utilizar la tecla Command para seleccionar estas dos y tirar de ellas para abajo. Entonces selecciono las dos y, si os fijáis, estoy moviendo las dos a la vez. Y puedo hacerlo directamente todo el espacio que yo quiera. De ese modo puedo modificar estas letras individualmente. Por ejemplo, esta, voy a seleccionar también este y este. Hago clic y arrastro para moverlo, por ejemplo, para aquí. Realmente no queda bien, ya lo sé, pero es para que veáis que podemos modificar cada una de esas opciones. Bien, vamos a deshacer en este caso y lo que podéis ver también es que nosotros podemos ampliar una sola letra, por ejemplo. Yo quiero ampliar una sola letra y estirarla, por ejemplo, porque me apetece que quede así. Esta la voy a pegar exactamente igual. Y así trabajar con esas letras indistintamente.
Bien, después podemos hacer otra cosa. Nosotros tenemos estas letras convertidas cada una en una forma. Yo puedo modificar individualmente cada una de estas formas. Si yo arrastro, por ejemplo, un degradado a esta letra, directamente me lo aplica a toda la forma. Para mí personalmente es un fallo porque solo tengo seleccionado una zona, pero bueno, lo que podríamos hacer sería crear una capa para cada una de esas letras. Entonces para ello solo tendría que seleccionar una de las letras, pulsar Command X para cortarla y pulsar Command V para pegarla. De ese modo ya se muestra en mi panel de capas una nueva capa con la T, con una forma de una T. Voy a hacer eso con cada una de las letras. Vale, entonces de ese modo voy a tener esas letras separadas por capas. Y a partir de ahora sí podría aplicar un color a cada una de esas capas. En este caso, selecciono mismo en el panel de ajustes de forma y puedo seleccionar un color para esta, otro color para esta, otro para esta, o bien un degradado, por ejemplo, para esta. También daros cuenta que ese degradado también lo puedo modificar en la propia letra. Vamos a ponerlo, por ejemplo, así, que le queda mejor. Y seleccionar, pues, por ejemplo, este degradado. Vale. Directamente también tenemos la opción de modificación. Lo vamos a hacer así. Y esta última letra la vamos a poner, por ejemplo, así. Vale, de ese modo habríamos configurado cada una de esas letras como una forma independiente, pudiendo modificar su aspecto y además independientemente cada uno de los colores de esas letras. Como veis, realmente es una opción muy interesante para poder crear determinados textos y determinados logos, sobre todo, pues, imaginaros para una página web, etcétera, de un modo muy cómodo realmente. Pues bien, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio. En los próximos ya comenzaremos con el curso propiamente dicho sobre Pixelmator 2.2. Quería básicamente que los que ya sabéis algo de Pixelmator pudierais ver este episodio primero, viendo las novedades que nos trae Pixelmator 2.1 y Pixelmator 2.2. Y a partir de entonces decidir si os interesa el curso o no os interesa el curso. Como os digo, el curso va a ir desde lo más básico hasta a partes mucho más avanzadas. Así que bien, como siempre me despido deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.